Muy bien. Déjenme comenzar entonces, mis hermanos, de la siguiente manera. El apóstol Pablo, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, se enfrenta aquí a una cuestión tremenda que puso todo el plan de Dios en tela de duda. Puso el carácter de Dios en tela de duda durante mucho tiempo. De hecho, mis hermanos, lo sigue poniendo. Una cuestión que pone en duda la credibilidad de Dios, mis hermanos, ¿no? Hermanos, y si Dios no es creíble en algún punto, pues ¿cómo podemos poner nuestra confianza en Él? Entonces aquí Pablo está planteando una cuestión que puso en duda la credibilidad de Dios. Y la cuestión es esta, mis queridos hermanos. Agárrele bien. ¿Cómo es posible que este maravilloso plan de Dios, descrito en los capítulos anteriores de la carta, capítulos del 1 al 8, ¿se acuerdan donde terminamos el domingo pasado en capítulo 8? ¿Cómo es posible, mis hermanos, que este maravilloso plan de Dios, descrito en los capítulos anteriores, fracasara con el pueblo judío? ¿Cómo es posible que un plan de salvación tan maravilloso, tan hermoso, tan genial, que cierra de manera magistral en el capítulo 8, la última sección que veíamos la semana pasada, fuera rechazado por el pueblo judío? El pueblo elegido de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Falló Dios? ¿Fracasó Dios? Imagínense ustedes si contestamos que sí, que Dios falló, que Dios fracasó. Pues entonces, ¿cómo podemos poner nuestra confianza en un Dios que fracasa, en un Dios que falla? Esta es una cuestión tremenda. Esto es exactamente lo que se plantea en el versículo 6. Miren por favor el versículo 6, vamos a analizarlo un poquito más de cerca. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ahora bien, dice, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Deténgase ahí. ¿Por qué dice esto Pablo, hermanos? Por favor, hermanos, por favor, amigos, dice Pablo, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Ahora tú explícame, ¿por qué dice eso Pablo? ¿Saben por qué? Porque eso era lo que se estaba diciendo en aquellos tiempos. Eso era lo que él oía que la gente decía. Ese es el argumento que la gente ponía para no confiar en Dios. Dicen, ¿cómo podemos confiar en un Dios que fracasa? Tuvo el plan con el pueblo judío y mira, el pueblo judío no solamente rechazaron al Mesías y lo mataron crucificándolo en la cruz, sino que además rechazan todo este magnífico plan de Dios del que tú nos hablas. Pablo dice más adelante, si ustedes ven el verso, dice, lo que sucede, dice, es que no todos los que descienden de Israel, ¿qué dice? Son Israel. Pablo va a explicar. Pablo dice, no, hermanos, Dios no ha fracasado, Dios es Dios. Pablo dice, Dios no falla, hermanos, Dios cumple su palabra. Parece que fracasó, pero lo que sucede, es lo que significa la frase, lo que sucede es que los que no entendemos somos nosotros. Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos, no lo tomen a mal, lo digo con amor y con respeto. Muchas veces, hermanos, el problema es de nosotros. Nosotros tenemos una idea acerca de Dios que no es la correcta. Nosotros pensamos que Dios es de cierta manera y Dios no es así. Estamos equivocados. Los que necesitamos corregir nuestra idea acerca de Dios somos nosotros. Hermano, nosotros necesitamos aprender que Dios no fracasa, que no falla. Parece que fracasa, parece que falla, pero no es así. Lo que sucede, dice, es que no todos los descendientes de Israel son Israel. Hermanos, Dios no fracasa, Dios no falla, Él es Dios. Ahora bien, ¿qué significa, hermanos, que Dios es Dios? Como dice nuestro título. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que Él es el Señor soberano que puede hacer y hace lo que Él quiera. Eso significa, hermanos, que Dios es Dios, Él es soberano y Dios hace y Dios hizo y Dios hará lo que Él quiera. Significa, hermanos, que Dios
nunca jamás es idéntico a lo que nosotros llamamos Dios, a lo que vivimos, sospechamos y adoramos como Dios. Significa que Él es infinitamente más grande a lo que nosotros podemos pensar como Dios. Dicho de otra manera, mis queridos hermanos, si yo te pidiera que me describieras cómo te imaginas a Dios, una vez que me describieras a ese Dios que tienes en tu mente, yo te tendría que decir que el Dios verdadero es mucho más de lo que tú te puedes imaginar. ¿No es así? Dios nunca es exactamente como nosotros nos lo hemos imaginado. Dios es más grande que eso. Nadie, ninguna mente humana puede captar toda la grandeza de Dios. Pablo, mis hermanos, enfrenta este asunto en Romanos capítulo 9 y así nos enseña algunos rasgos del carácter de Dios. Hermanos, a través de este capítulo el apóstol Pablo nos va a mostrar algunos rasgos del carácter de Dios. Y escúchame, no podrás tener una relación verdadera con Dios si no conoces quién es Él realmente. Así como no puedes tener una relación verdadera con una persona si no lo conoces realmente, tampoco podrás tener una relación verdadera con Dios si no sabes realmente quién es Él. Si basas tu relación en suposiciones tuyas, en cosas que tú supones que Dios es, si basas tu relación así, siempre tendrás una relación pobre. Por eso Pablo ve que este asunto es tan importante y no lo evade, porque aquí, dice Pablo, podemos aprender algunos rasgos del carácter de Dios que son esenciales para que nosotros podamos tener una verdadera relación con Él. ¿Qué te parece? Ahora bien, mis queridos hermanos, para empezar el estudio de este capítulo, quisiera que nos diéramos cuenta que aquí hay un cambio brusco. De repente del capítulo 8 pasa al capítulo 9, pero no sé si ya nos dimos cuenta, espero que hayan leído el capítulo, ¿verdad? Hay un cambio brusco. Voy a pedir a mis hermanos entonces que iniciemos el estudio del capítulo 9 en el versículo 1. Si son tan amables, por favor, si me lo quieren poner, porque aquí no pudimos poner el capítulo completo aquí, hubiera llenado toda la guía, ¿no? Así es que nada más puse las citas y los vamos a ir leyendo, ¿verdad? Poco a poco, uno por uno. Miren lo que dice Pablo en el capítulo 1. Digo la verdad en Cristo, dice, no miento, mi conciencia me lo confirma, dice, en el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, lo que voy a decir es la verdad, no estoy inventando, pues. Verso número 2, por favor, miren lo que dice. Me invade, dice, una gran tristeza y me embarga, ¿qué dice? Un continuo dolor. Miren el versículo 3. Desearía yo mismo, dice, ser maldecido y separado de Cristo. La Reina Valera dice ser anatema. Ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. ¿Notan ustedes, hermanos, un cambio brusco entre el capítulo 8 y el capítulo 9? ¿Cómo terminó el capítulo 8? ¿Recuerdan? Pablo termina en las alturas en el capítulo 8, está en el pináculo, está volando como un águila, ¿no? Pablo dice, estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, dice, ni potestades, ni demonios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En el capítulo 8 Pablo termina en la majestad de las alturas, y cuando abrimos el capítulo 9 está en el valle. ¿Te das cuenta del cambio brusco? Así se lee la Biblia, percibiendo, ¿verdad?, esos detalles tremendos, detalles importantes, ¿no? Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? ¿Qué sucedió? Él se movió, ¿verdad?, de la cúspide de la montaña al valle de un versículo a otro. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué provocó que Pablo estuviera tan triste y angustiado después de haber estado en la cumbre del gozo y de la alegría? Es muy difícil explicar esta situación, mis hermanos. Algunos eruditos y estudiosos de la Biblia dicen que probablemente hubo una pausa al estar escribiendo la carta.
Pablo terminó el capítulo 8, ¿verdad? Porque probablemente escribió esta carta desde la cárcel, no en la prisión, y luego dejó de escribir la carta, atendió otras cosas, tal vez atendió a otras personas, tal vez atendió a hermanos que venían de Palestina y le dieron malas noticias de cómo los judíos estaban reaccionando en contra del evangelio y de la iglesia cristiana, y eso lo puso muy triste. Tal vez eso explica, ¿verdad? Suspendió el capítulo 8, luego pasaron algunos días, algunas cosas sucedieron y ahora Pablo retoma el asunto, y miren cómo lo retoma. Pablo está preocupado por la salvación de su propio pueblo, el pueblo de Israel. Pablo obviamente era un judío y estaba profundamente conmovido, estaba triste. No podía contener las lágrimas al saber acerca de su pueblo. Y en el versículo 3 dice: desearía yo mismo ser maldecido, separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Mis queridos hermanos, ¿qué cosa es esto? Esto es compasión, esto es amor por su gente. En los versículos anteriores el apóstol Pablo había dicho: nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Recuerdan capítulo 8? Y miren lo que dice aquí: sé que es imposible, que no puedo ser separado de Cristo, pero si pudiera ser, yo me ofrecería a ser separado de Cristo, ser maldecido, con tal de salvar a los hermanos de mi raza. Díganme, hermanos, ¿qué cosa es eso? Mis queridos hermanos, eso es compasión, amor por la gente. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que está sucediendo, mis queridos hermanos, es que Pablo tiene que enfrentar esta terrible pregunta: ¿fracasó Dios al elegir a Israel como el pueblo de Dios? ¿Cuánto ama él, hermanos, a sus hermanos de raza, los judíos? Es como cuando vas a otro país y te encuentras a un mexicano, pues qué alegría, ¿no? Tus hermanos de raza, Pablo siente por sus hermanos de raza profundo dolor, y él dice: aquí tengo que enfrentar la pregunta, ¿no? La pregunta tremenda: ¿fracasó Dios al elegir a Israel como el pueblo de Dios? Es esta una pregunta, hermanos, que quedaba pendiente y Pablo tiene que tratarla. En otras palabras, hermanos, Pablo está diciendo: si Dios está trabajando en Cristo como lo está haciendo ahora, si Dios está trabajando y su plan está yendo hacia adelante como vemos que está ocurriendo ahora en las iglesias y en todos lados, ¿quiere eso decir, mis queridos hermanos, que al haber elegido al pueblo judío, Dios fracasó rotundamente? Deseo, hermanos, que veamos estos versículos no tanto por lo que dicen acerca de Israel, sino por lo que nos dicen acerca de la naturaleza de Dios. Creo que el apóstol Pablo escribió estos capítulos porque estos capítulos nos revelan, nos muestran, mis queridos hermanos, algunos rasgos de la personalidad de Dios, del carácter de Dios, que es importante que nosotros sepamos si es que vamos a tener una buena relación con Dios. No una relación con un Dios que nos imaginamos, pero no es el Dios verdadero. Así que, mis queridos hermanos, el tema que Pablo toca en el capítulo 9 es el tema de la soberanía. Y vamos a ver, hermanos, que Dios muestra su soberanía de tres maneras. Si ustedes me acompañan, por favor, ahí en sus guías. Dios va a mostrar su soberanía, es decir, que Él es Dios de tres maneras. Número uno, si lo quieres anotar, me parece muy importante saber esto. Número uno, los privilegios de ser elegidos. Es lo primero que Pablo nos va a enseñar. La soberanía de Dios se muestra, mis hermanos, en los privilegios que Él otorgó al pueblo elegido. La Biblia dice que Dios escogió a la nación de Israel para ser la nación separada de cualquier otra nación del mundo. ¿Por qué? ¿Y qué diferencia hizo eso sobre el pueblo de Israel?
cómo esos privilegios que Dios le dio a Israel lo hicieron diferente. Déjenme decirles que en los versículos 4 y 5 tenemos una introducción de cómo Israel fue diferente. Pablo enumera 8 privilegios especiales que Dios otorgó a los judíos por ser el pueblo elegido. 8 privilegios especiales que Dios le otorgó al pueblo judío por ser el pueblo elegido. Y de una vez le quiero decir, indirectamente, esos mismos 8 privilegios son ahora para nosotros el verdadero pueblo de Dios. Así es que si me acompaña, leamos por favor primero el versículo 4. Miren cómo dice el versículo 4. Vamos a usar aquí la versión Reina Valera 2015, porque me parece a mí, después de haber revisado todas, que es la mejor traducción. Miren cómo dice: ellos son, dice, los israelitas, ellos son israelitas, de los cuales son, número 1, la adopción, la gloria. No me quites el texto, te estás adelantando, espérate. Déjame el texto, porfas. Ahí está. Dice otra vez: la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Si tú tienes ahí el texto, subraya palabra por palabra, porque ahí están 6 de los 8 privilegios que Dios le dio al pueblo judío por ser el pueblo elegido. En el versículo 5, a la vuelta, vamos a ver 2 más. 8 privilegios que Dios le dio al pueblo judío por ser el pueblo elegido. Número 1, entonces, si lo quieres anotar para tener la lista, ahí lo tienes abajo. Primero, la adopción. Esta fue, mis hermanos, el primer privilegio que Dios le dio al pueblo judío, la adopción. Dios los adoptó como su especial tesoro, como su pueblo favorito, preferido. Esto significa la adopción. Dios dijo: ustedes van a ser mi pueblo sobre todos los demás pueblos. Dios los adoptó. Déjame decirte que hay 2 maneras en que tú puedes tener un hijo. Hay 2 maneras en que puedes tener un hijo. Uno es engendrándolo. ¿Y cuál es la otra? Adoptándolo. La adopción tiene exactamente los mismos derechos que una paternidad biológica. ¿Estamos conscientes de eso? Hay leyes inclusive para eso. Hermanos, esto es la adopción, ¿no? Dios decidió que los judíos van a ser mi pueblo, van a ser diferentes de todas las otras naciones. Ellos tuvieron el privilegio de la adopción. Dios los adoptó con derechos de ser sus pueblos, ser sus hijos. Número 2, si lo quieres anotar, la gloria. Hermanos, este es el segundo privilegio que tuvo el pueblo judío. ¿Y qué cosa es la gloria? Agárrale bien, esto es muy importante y muy bonito saberlo. A mí me causa mucha alegría. Hermanos, la gloria es la presencia de Dios. El pueblo, por ser el pueblo elegido, tenía el privilegio de disfrutar la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cómo se llevaba a cabo eso? ¿Recuerdan la historia de los israelitas cruzando el desierto? Hubo una columna de fuego por la noche que los alumbraba y los guiaba, y hubo una nube, ¿verdad?, en el día que los protegía del sol y los guiaba también. Era la gloria de Dios, la presencia de Dios presente con ellos por ser su pueblo. Mis queridos hermanos y mis amigos, cuando construyeron el tabernáculo, la nube llenó el tabernáculo. Y años más tarde, cuando construyeron el templo, el primer templo precioso, la gloria llenó ese templo. La gloria de Dios, hermanos, estaba con Israel porque eran su pueblo, disfrutaban su presencia. Es como nosotros, mis amados, nosotros por conocer a Jesucristo y tener íntima relación con Él, disfrutamos de su presencia en la iglesia, en el culto, en la adoración, en la palabra, en la oración. Bendito sea el Señor. Date cuenta, por favor. Número 3, si lo quieres anotar, los pactos.
Los pactos, mis queridos hermanos, eran los acuerdos que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David, etc. Estas fueron todas las cosas que Dios se comprometió a realizar por los judíos. Hermanos, Dios fue un Dios de pactos. Esta es la raíz de la canción de Marcos Witt. ¿Recuerdan la canción de Marcos Witt? Dios de pactos. Qué maravilla, hermanos. Dios no hizo pacto con ningún otro pueblo de la tierra. Con los únicos que hizo convenios y pactos fue con el pueblo judío, que era su pueblo elegido. Ese es uno de los privilegios de la elección, y también es uno de los privilegios de la salvación que las personas reciben cuando creen en Cristo de todo corazón. Número 4, si lo quieres escribir, la ley. Hermanos, esto también se le conoce como la Torá, los 10 mandamientos. La palabra de Dios fue dada al mundo por medio del pueblo de Israel. Hermanos, la palabra de Dios nos llegó por medio de ese pueblo. Esta ley, hermanos, es la voluntad revelada de Dios para vivir. Todos los demás pueblos de la tierra vivían su moralidad como les daba a entender. Pero el pueblo judío vivía su vida, vivía la vida moral conforme a lo que Dios había revelado en la ley. Ese era un privilegio. Número 5, si lo quieres anotar, el culto. Dios, hermanos, específicamente explica en detalle con todo, ¿verdad?, cómo todo su pueblo debe adorar, realizar sacrificios, hacer ofrendas. Dios definió todo el sistema para que su pueblo le ofreciera un culto verdadero. Todos los demás pueblos de la tierra adoraban a sus dioses, adoraban a sus ídolos. Israel fue el único pueblo de la tierra al cual Dios, hermanos, le especificó cómo quería que le adoraran, un sistema completo de culto. Hoy, hermanos, mucha gente no se da cuenta del valor del culto cristiano. Tenemos una gran bendición nosotros también por ser el pueblo cristiano, el pueblo de fe de Dios, de contar con el culto cristiano. Nuestros hijos cuentan con el culto cristiano. Las personas pueden contar con esta bendición. Mira cuánto cuesta mantener eso. El ensayo de los muchachos, los instrumentos que se compran, el tiempo que se invierte, la tecnología, todo el sistema que nuestra iglesia mantiene para poder ofrecer el culto cristiano. ¿Por qué? Porque ese es un privilegio de los hijos de Dios. ¿Qué te parece? Vas a aprender a darle valor a esto como Pablo se lo dio y como la Biblia se lo da, porque eso está en el versículo número 4, como tú leíste. Y número 6, mis hermanos, si lo quieren anotar ahí, las promesas. Las promesas. Cuando lees el Antiguo Testamento te darás cuenta cuántas promesas Dios le hizo al pueblo de Israel. Hay toda una enorme lista de promesas que Dios le hizo a su pueblo. Estas promesas no eran para todos los pueblos, era para el pueblo de Israel. Ahora, si le das la vuelta, mi querido hermano, podemos ir entonces al versículo número 5. Mira lo que dice. Impresionante la palabra de Dios y el conocimiento que podemos recibir de ella. ¿Qué dice? De ellos, dice, son los patriarcas. De los judíos, pues, vinieron los patriarcas. Luego, ¿qué dice? Y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos, número 7, la séptima cosa, el séptimo privilegio que recibieron los judíos fueron los patriarcas. Ahora, ¿quiénes fueron los patriarcas, mis queridos hermanos y mis queridos amigos? Qué interesante saber todo esto y ponerlo en perspectiva. Mira el conocimiento que recibimos. ¿Quiénes fueron los patriarcas? Aquí aprendemos una cosa tremenda. Los grandes líderes de la nación de Israel.
Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, los grandes patriarcas. La bendición, hermanos, de tener cabezas, la bendición de tener líderes, la bendición de tener personas que guían nuestras vidas y hacen que no nos salgamos del camino. Esa es una bendición que Dios le dio al pueblo judío y es una bendición que Dios le da a su iglesia también. Gracias a Dios por tener líderes, por tener pastores, por tener personas que con su empuje y su fuerza espiritual hacen que vayamos pisando el camino. Conviértete en un patriarca de tu propia familia. Siembra la palabra del Señor con fe y autoridad y el Señor bendecirá a todas tus generaciones. Y finalmente, mis queridos hermanos, número 8, si lo quieres anotar, el privilegio más grande de todos. De estos 8 privilegios, este es el más grande de todos. Número 8, el Mesías. La mayor bendición de todas, mis queridos hermanos y mis amigos, la bendición más grande, el privilegio más grande que Dios le dio al pueblo judío es que de ellos nacería y vendría ¿quién? El Cristo, el Salvador del mundo. Eso quiere decir la palabra Mesías. Mesías quiere decir el elegido por Dios, el destinado por Dios para hacer la salvación de todos los pueblos. Ustedes saben, hermanos, porque conocen la historia bíblica, que ¿a qué raza pertenecía nuestro Señor Jesucristo? Él era judío. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en sus guías. De ellos, dice, según la carne proviene el Cristo. Voy a pedir a mi hermanito que me ponga otra vez el texto, porque de paso le quiero mencionar aquí un detalle interesante. Yo diría súper interesante. Qué bello es leer la Biblia y darnos cuenta de lo que Dios nos está diciendo. Miren. De ellos son los patriarcas, ya dijimos eso. Y de ellos según la carne proviene ¿quién? Cristo. Pero mire lo que dice la última declaración. ¿La conocías? ¿Cómo dice? Quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Contra nuestros amigos los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios. La Biblia afirma lo contrario. La Biblia afirma quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Los cristianos verdaderos de todos los tiempos creen en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesucristo es Dios. Él es Dios y ha venido a bendecirnos. Bendito sea su nombre. Así que, mis queridos hermanos, los judíos, cuando fueron elegidos por Dios, recibieron estas ventajas especiales. ¿Te das cuenta? Mira, 8 ventajas. Ahora bien, mis queridos hermanos, los judíos recibieron estas tremendas bendiciones y ventajas. ¿Por qué? ¿Por qué se las dieron a ellos todas estas cosas, hermanos? ¿Por qué no repartió Dios estas bendiciones y estas ventajas entre todas las naciones? ¿Ves la pregunta ahí en tu guía? ¿Por qué puse la pregunta? Es muy importante. ¿Por qué decidió Dios hacer estas cosas solamente para los judíos? Si lo quieres escribir, esta es la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque Él quiso. Porque Dios es Dios. ¿Sabes por qué decidió Dios elegir al pueblo judío? Esa fue su voluntad, eso fue lo que Él quiso. Esa es la elección. Dios elige a los que Él quiere. Dios es Dios, Él puede hacer lo que quiera y decidió hacer eso. Escuchen, hermanos, Él pudo haber escogido a otros pueblos, ¿no es cierto? Pudo haber escogido a los mexicanos, por ejemplo, ¿no? Y entonces no sería el Mesías, sería el Tlatoani, ¿no? Pudo haber escogido a los noruegos, pudo haber escogido a los romanos, pudo haber escogido a los chinos. ¿Te imaginas si hubiera escogido a los chinos? Pudo haber escogido a los hindúes o los indios, como se dice ahora, ¿no? Pudo haber escogido a cualquier pueblo. ¿Por qué escogió a los israelitas? ¿Saben por qué lo hizo? Porque eso Él quiso hacerlo. Esa fue su voluntad. No hay ninguna razón en los israelitas por las que Él los escogió. No es que eran más guapos, no es que eran más altos, no es que eran más inteligentes. No existe ninguna razón en los israelitas por los cuales Dios los escogió. Dios los escogió porque eso fue lo que quiso. Dios es soberano, Él elige, Él es Dios, Él hace lo que quiera.
Miren lo que dice Deuteronomio 7:7, si no lo crees. Hay muchísimos textos como estos. Por eso es importante conocer la Biblia y la revelación para saber cómo es Dios, su carácter, y en base a eso tener una relación verdadera con Él. Miren cómo dice: el Señor se encariñó contigo y te eligió. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo. Ojalá se lo dijera Armando Díaz. ¿Te imaginas que te lo dijera a ti? ¿Cómo diría? El Señor se encariñó contigo y te eligió. Pues déjeme decirle, aunque usted no lo crea, que eso es lo que Dios me dice ahora y te dice ahora si crees en Él. Como dicen en algunos lugares de nuestra república, ¿qué hubo? ¿Te das cuenta? Bueno, aquí se lo está diciendo al pueblo judío. ¿Qué le dice? El Señor dice, se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras, ¿qué dice? El pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. No sé pues si necesito más claridad sobre el punto, pero es claro, hermanos, que si Dios eligió a este pueblo y les dio los privilegios que acabamos de anotar, ¿lo hizo por qué razón? ¿Eran más buenos ellos? ¿Eran mejores que los demás pueblos de la tierra? Lo hizo porque Él quiso. Dios es Dios, y la relación entre los hombres y las mujeres y Dios comienza a hacerse real cuando dejas que Dios sea Dios. Si yo lo quiero manipular y le digo, no, es que no me gusta que seas así, sé de esta manera, Dios, ¿te vas a poder relacionar con Él? Es como cualquier relación humana. Es como la mujer, ¿verdad? Que quiere que el hombre sea como ella quiere. Es como el hombre que quiere que sea como la mujer quiere, y terminan siendo lo que no son, y esa relación se echa a perder. ¿Te das cuenta de la profundidad de la que estamos hablando? Hermanos, Dios les dio todos estos privilegios, pero ellos, en lugar de entender cuál era el propósito, se desviaron. ¿Saben cuál fue el único problema del pueblo de Israel? El único problema es que ellos miserablemente fracasaron. Los judíos, hermanos, cuando recibieron estos tremendos privilegios que Dios les dio, en lugar de decir vamos a compartirlos, dijeron, somos más grandes que ellos, ¿no? Si Dios nos los dio a nosotros es porque hemos de ser mejores, ¿no? Si Dios nos lo dio es que quizás somos, bueno, no quizá, somos más inteligentes. Y se empezaron a sentir mejor que el resto de los pueblos de la tierra. Ellos dijeron, a nosotros Dios nos dio esos privilegios, a ustedes no, lero, lero. Escuchen, hermanos, ese fue el error del pueblo judío. No entendieron. Pero lo mismo nos puede pasar a nosotros, ¿no? Iglesia, lo mismo te puede pasar y te empiezas a sentir superior. Yo soy cristiana, yo soy cristiano, no como mis vecinos que están perdidos. No estás entendiendo. Guarda esto en tu corazón para siempre. Aprende esto del carácter de Dios. Si Dios te da privilegios, si Dios te da bendiciones, ¿sabes para qué es? Es para que lo compartas. Ay, cómo me prospera Dios, cuánto dinero estoy ganando, mira cuánto estoy teniendo. Oh, bendito sea Dios, pero yo sí soy bueno, los demás pobrecitos. No estás entendiendo nada. No sabes quién es Dios. Dios es Dios, y si te bendice, Él quiere que bendigas a otro. Ese fue el error del pueblo judío, y esa a veces es nuestro propio error. No entendemos. Dios envió al Mesías por medio de la nación de Israel y ellos lo rechazaron. No captaron. Como dicen los italianos, no capichi.
de ellos vino el Mesías y llegó y lo mataron crucificado en la cruz y rechazaron el cristianismo y ahora están diciendo, ¿verdad?, que Dios fracasó. Y Pablo dice: no, hermanos, lo que sucede es que necesitamos entender. Ahora bien, hermanos, nosotros también tenemos estos privilegios ahora. Mira, velos en tu guía. Mira los privilegios que tenemos ahora. ¿Cuáles son? La adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, o sea, los líderes, y el Mesías. Como dicen algunas personas: no lo puedo creer, pero esto es lo que Dios nos ha dado ahora. No cometamos el mismo error. Dios es Dios al elegir y mostrar estos privilegios a quien Él se los quiera dar. Bendito sea su nombre. Número 2, hermanos, rápidamente, porque ya se me fue el tiempo, ya los podré yo dejar ahí irse en paz a su casa. Pero miren al número 2 porque está genial. La soberanía de Dios, o sea que Dios es Dios, se muestra también en las bases para ser elegidos, ¿no? ¿Sobre qué bases se elige Dios? Qué interesante saber eso, ¿no? Para no confundirnos. Dios elige, sí, porque Él es Dios. ¿Y sobre qué bases elige Él? ¿Por qué eligió Dios a la nación de Israel, hermanos? ¿Eran más grandes? ¿Eran más inteligentes? ¿Eran más atractivos, más guapos? Yo escucho personas todo el tiempo, hermanos, que dicen que estas son las razones. Es que Dios eligió a los judíos porque eran más grandes, más altos. Es que Dios escogió a los judíos porque eran más inteligentes. Es que Dios eligió a los judíos porque tienen un IQ más alto. Y cada quien, ¿verdad?, elogia al pueblo porque le da ciertas razones. ¿Estas eran las razones por las que Dios eligió al pueblo judío? No. Pablo nos da 4 principios, 4 bases sobre las cuales Dios eligió a la nación de Israel. Y esos principios, mis queridos hermanos, se aplican también a nosotros, a nuestra salvación, porque nuestra salvación es nuestra elección. Somos salvos porque Él nos ha elegido para eso. Número 1, principio número 1. La elección se basa en la gracia de Dios, no en nuestra raza. Primer error de Israel, ¿no? Ellos pensaban que la elección se basaba en ser judíos, es decir, en su raza, pero no. La elección se basa en la gracia de Dios, no en nuestra raza. No caben los textos, hermanos, porque nada más me hubiera cabido, así se dice, nada más el capítulo 9 quizá. Entonces nada más puse los textos y los vamos a ir viendo en la pantalla. Miren qué dice el versículo 6 y 7, por favor. Es increíble la palabra del Señor, bendita sea. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado, ya explicamos eso. Lo que sucede, empieza a dar la explicación Pablo, mucho ojo, lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel, ¿qué dice?, son Israel. Ahora miren el 7. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, dice, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. ¿Qué está diciendo Dios, hermanos, con estos 2 versículos? Es muy claro. Lo que Dios está diciendo es: la elección se basa en la gracia de Dios, no en nuestra raza.
No porque naciste de Abraham ya eres parte del pueblo elegido. ¿Se dan cuenta? No. Abraham tuvo otros hijos, no son parte del pueblo elegido. Tuvo un hijo bastardo, ¿se acuerdan cómo se llamó? Ismael, y todos esos eran sus descendientes biológicamente, pero no son parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque solo tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Todos sabemos cómo nació Isaac. Isaac nació por un milagro, Isaac nació por la gracia, porque Abraham ya no tenía edad para engendrarlo, y mucho menos ¿cómo se llama su mujer? Sara, no podían. Isaac nació por un milagro. Esos son los hijos de Dios, pero no lo captaron. Escucha, mi querido hermano y mi querido amigo. La salvación de Dios y la elección de Dios no fue basado en descendencia física. La salvación está basada en la gracia, no en la raza. No se basa en quiénes son tus padres. No se basa en quiénes son tus antepasados. No se basa, ¿verdad?, a quién se remonta tu árbol genealógico. No se remonta a tu trasfondo. Miren lo que dice el versículo 7, por favor. Dice: tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. No por ser descendientes de Abraham eres hijo. No se remonta a eso. ¿No te alegras, mi querido hermano y mi querido amigo, que tú eres salvo no por tu raza? Que tu salvación en Dios no depende del color de tu piel, que tu salvación en Dios no depende de qué pueblo, qué raza eres. La salvación de Dios y la elección de Dios no depende de la raza ni del color de la piel. Depende de su gracia y de su infinita misericordia y su profundo amor. Lo que te salva es tu fe, no tu familia. ¿Has escuchado a alguien decir: soy cristiano porque mi mamá era cristiana? No. ¿Has escuchado a alguien decir: soy cristiano porque mi abuelo fue pastor? No. Tú no heredas la salvación, no vienes de los genes. Cada generación debe llegar a conocer a Cristo por sí misma. Querido papá, querida mamá, ¿cómo te lo digo? Tienes que decirle a tus hijos, los tienes que tomar en tus manos y les tienes que decir: si quieres ser parte de la familia, tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Tienes que creer en Él, porque Dios no tiene nietos. Dios sí, Él tiene solamente hijos. Pero el error de muchas madres y de muchos padres de familia cristianos es que piensan que como ellos son cristianos, sus hijos también. Y cuando vienes a ver, ya están muy lejos de Dios. Qué tremendo. Tremenda la palabra de Dios. Número 2, hermanos. La elección se basa en la promesa de Dios, no en nuestra preferencia. La elección se basa en la promesa de Dios, no en nuestra preferencia. Veamos ahora los versículos 8 y 9, por favor. Miren ustedes la fascinante palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo en Romanos? En otras palabras, dice el apóstol, los hijos de Dios, mire cómo lo dice tan claro. ¿Qué dice? No son los descendientes naturales. Más bien se consideran descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Mira el 9. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. ¿Qué está haciendo Pablo? Dándonos una ilustración. ¿Ya te diste cuenta? Está hablando de Abraham en Génesis 21. Abraham tuvo 2 hijos al principio, ¿recuerdan? El primero fue Ismael, que era hijo de Agar, su criada, su sierva. Sara no podía quedar embarazada, todos lo recuerdan. Ella dijo: toma mi doncella, ten un hijo con ella. Y Abraham, ni tardo ni perezoso, tuvo un hijo con la criada. Tuvo un hijo llamado Ismael. Ismael era 13 años mayor que Isaac. Pero Isaac
era el hijo del milagro. ¿Sí o no? Abraham tiene 100 años, Sara tiene 90. Ni modo es que me digas que puede tener un hijo. Isaac nació como un hijo del milagro, y estos forman la descendencia verdadera de Abraham, los verdaderos hijos de Dios. Todos los verdaderos hijos de Dios son hijos de un milagro. Han nacido de nuevo. Esto es lo que los cristianos llaman el nuevo nacimiento. Has nacido de nuevo, entonces eres hijo de Dios. Si no, no lo eres. Mira qué importante que estés aquí. ¿Le has preguntado alguna vez a tus nietos, a tus hijos? ¿Ya naciste de nuevo, hijo? Pues vas a tener que preguntarle a tus hijos. Bueno, por lo menos a tu hijo más pequeño, porque ya se bautizaron tus 2 hijas, ¿no? Mira, hermanos, la elección se basa en la promesa de Dios, no en nuestra preferencia. ¿Verdad? Cuando Abraham estaba avanzando en años, Dios le dijo: te haré el padre de una gran nación. ¿Y qué dijo Abraham? Sí, Señor, ¿es Ismael? ¿Y qué le dijo Dios? No, ese es el hijo de tu preferencia, porque es el único que tienes, pues. Pero no es el hijo de la preferencia, es el hijo de la promesa. Son los hijos del milagro. Es el milagro que ocurre cuando las personas depositan su fe en Cristo. Ocurre un milagro dentro de ti. Cristo entra en tu vida, Cristo entra en tu corazón. Algo ocurre dentro de ti. ¿Cómo se le llama eso? Nuevo nacimiento. Yo he nacido 2 veces por la gracia de Dios. Nací la primera vez cuando mi madre me tuvo, pues. Y nací la segunda vez cuando le entregué mi vida a Cristo. ¿Tú también? Sí, amén. Esos son los hijos de Dios. Número 3. La elección se basa en la providencia de Dios, no en nuestro desempeño. Mira qué punto. ¿Por qué los elegiste, Señor? Y que Dios dijera: es que son más trabajadores. Ya ven que los judíos son bien chambeadores. Los judíos trabajan. Esos judíos no son como los mexicanos. Los mexicanos, un buen porcentaje de gente trabajadora, pero otro buen porcentaje de gente floja. Eso no hay que elegirlos. Vamos a elegir a los judíos porque son trabajadores. ¿Por eso lo eligió Dios? Claro que no. La elección se basa en la providencia de Dios, en su voluntad, no en nuestro desempeño. Mira cómo lo dice los versículos 10 al 12 ahora. Está tremenda la palabra de Dios, hermanos, fabulosa. Por eso estudiar la Biblia es una cosa tremenda. Por eso nos dio Dios la ley, por eso tenemos el culto. Pues es una bendición esto que nadie más tiene. Hay que hacer todo lo posible porque todos lo tengan. ¿Cómo dice? No solo eso, sigue argumentando Pablo. Miren, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sabemos eso por la historia, lo aprendimos cuando éramos niños. Mi niña Nicolita me empieza a contar la historia, me fascina, y platico con ella y tengo una buena oportunidad para platicar de eso. Miren qué sigue diciendo. 12. Perdón, ahí estás bien. No, está bien, es que yo voy retrasado. Regrésale. Sin embargo, dice: antes de que los mellizos, ¿qué dice? Nacieran o hicieran algo bueno o malo. O sea, no habían hecho nada, pues. Y para confirmar el propósito de la elección divina, miren el verso 12. No en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella. ¿Quién es ella? La mamá. El mayor, dice, servirá al menor.
No es en base a lo que hacemos, no es en base a la posición. ¿Es clara la palabra de Dios o no? Hermanos queridos, tradicionalmente, ¿quién recibe todos los privilegios en el hogar judío? El que nació primero. ¿Cómo le llamamos a eso? La primogenitura. Mi hijo Mandy se frota las manos, ¿no? Y me dice: papá, yo soy tu primogénito. Escuche, esto es tremendo en la palabra de Dios. El problema es que la gente lo ve y no lo entiende, no lo cree, pero el que lo cree empieza a vivirlo. Mire, el derecho de la primogenitura era que el primero tiene todos los privilegios. Y mire qué le dijo Dios a Rebeca. ¿Qué le dijo? El mayor servirá al menor. ¿Qué demuestra eso, hermanos? Que Dios es soberano, que Dios es Dios, que Él actúa y Él hace como Él quiere. Deja que Dios sea Dios en tu vida. No en base a las obras. Subraya eso si tienes tu Biblia. No en base a las obras. Eso es casi el texto de Efesios 2, 8 al 10. ¿No es cierto? ¿Quién se lo sabe? Es casi el texto de Efesios, lo que está en Romanos y que estaba en Génesis, porque dice que se le dijo, está citando a Génesis. Es casi el texto de Efesios 2. Dice Efesios 2: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se imaginan, hermanos, que en el cielo pudiéramos llegar por lo que hemos hecho? El cielo estaría lleno de puro presumido. ¿Y tú por qué llegaste aquí? Ah, yo llegué por esto. ¿Y tú? Yo por esto. Sería un infierno lleno de puro presumido. Mejor no voy. Y vean el versículo 13. Este es un texto un poco difícil, pero miren el 13. Y así está escrito. ¿Cómo dice? Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿No se les hace un texto duro, difícil? ¿Cómo es eso, pastor? Amé a Jacob y a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. No se vayan con la finta. Hay que tener en cuenta el contexto para poder entenderlo, ¿no? Y esta es una manera judaica de hablar, es un modismo judío. Así como nosotros tenemos modismos, ellos también. Un modismo, ¿verdad? De los padres mexicanos, por ejemplo, ¿verdad? Es una hipérbole, pero es un modismo de los mexicanos. Le dice a tu hijo: ya te he dicho 1000 veces que recojas tu cama. ¿Y qué te dice el niño si es inteligente? No es cierto, no me lo has dicho 1000 veces, me lo has dicho como unas 3 o 4 veces. Pero todos entendemos lo que quiere decir, ¿sí o no? Este modismo lo usó nuestro Señor Jesucristo, y ahora lo vamos a entender en Lucas 14, 26, en la versión Reina Valera, por favor. Ahí lo tenemos en la pantalla. Miren lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno viene a mí, ¿y qué? Santo Dios. Y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. ¿A poco, mis hermanos, nosotros diríamos que Jesús nuestro Señor, que es puro amor, nos está pidiendo que aborrezcamos a nuestros padres? Claro que no. Es un modismo, es una manera de hablar. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo: si me pusieras en una balanza, en un plato de la balanza a tu familia, y en otro plato de la balanza me pusieras a mí, yo quiero que me elijas a mí, que me prefieras a mí. Quiero ser el número 1 en tu vida. ¿Recuerdan Mateo 6:33? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Primero yo. Eso es lo que quiere decir. A Jacob, ¿qué dice? Amé. Y a Esaú
no quiere decir que lo odió, que lo aborreció. No, quiere decir preferí a Jacob, nada más. Eso es lo único que quiere decir. Dejemos de especular más cosas, ¿no? La salvación de Dios, hermanos, se basa en la providencia de Dios, en su voluntad, no en nuestro desempeño, no por obras. No habían hecho nada los chamacos como para decir, lo eligió a este porque este salió más chambeador. Claro que no. Y finalmente, mis hermanos, número 4, la salvación se basa en la misericordia de Dios, no en nuestros méritos. Esto está tremendo, hermanos. Miren lo que estamos diciendo. La elección de Dios o la salvación de Dios, como quiera que lo quieras decir, se basa ¿en qué? En la misericordia de Dios, no en nuestros méritos. Para ilustrar esto, mis queridos hermanos, Pablo usa dos ejemplos del Antiguo Testamento, el de Faraón y el de Moisés. Así es que vamos a verlo, mis queridos hermanos. Vamos a empezar en el versículo 14 y vamos a ir poco a poco hasta el 18. Miren lo que dice el versículo 14, por favor, si nos lo ponen. ¿Qué dice? ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? Escuche muy bien, por favor. Aquí entramos a la parte, ¿cómo les había dicho? Difícil, complicadita, un poco, bueno, no un poco, mucho, profunda. Espero que no se me desanimen. No vayan a decir, cuando llegó al punto 2, el pastor iba bien, y de ahí empezó a chafear. No, vamos a intentar en el nombre del Señor aprender, ¿no? Entonces miren en el 14, ¿qué concluiremos? Dice, ¿acaso Dios qué dice? ¿Es Dios injusto? ¿Por qué dice eso? Porque pareciera que así es. Y no, pues no lo diría, ¿no? Cuando tú analizas lo que acabamos de ver hace un momento, eso de que a Jacob amé y a Esaú, ¿qué dice? La conclusión que parece sacar a la ligera es, ¿cómo? ¿Acaso es Dios injusto? Y mira lo que contesta Pablo de manera tajante. ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Puede ser que te parezca injusto. Puede ser que al leer estos versículos que vienen tú te sacudas. Puede ser que tú no estés de acuerdo con lo que vamos a decir. Puede ser. Pero por favor concede que puede ser que te estés apresurando y que estés emitiendo un juicio sobre Dios que no te corresponde, porque Pablo dice, no, espera, entendamos. Y entonces, mis hermanos, el apóstol pone dos casos, pone el caso de Moisés y el caso de Faraón, para demostrar, hermanos, que la salvación se basa en la misericordia de Dios, no en los méritos. Vamos a ver que ninguna de estas personas tiene méritos. Primero veamos el caso de versículo 15, por favor. Es un hecho, dice, que a Moisés le dice, ¿qué le dice? Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. ¿Qué está diciendo? Vean el versículo siguiente. Sí, ponlo. Por lo tanto, conclusión, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de ¿qué? De la misericordia de Dios. ¿Qué está diciendo Dios con el ejemplo de Moisés? Le dice a Moisés, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Te elijo a ti y elijo al pueblo, no porque ustedes se lo merezcan. En realidad no se lo merecen. Yo los elijo porque soy bueno. Ahora vean el siguiente caso, el caso de Faraón. Miren al Faraón. Porque la escritura le dice al Faraón, ¿cómo le dice al Faraón? Te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Verso 18. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué está diciendo Dios aquí? Dios está diciendo, ¿verdad?, que hay dos casos. Es el caso de Moisés, uno, y el caso de Faraón, otro.
Pero en ambos casos, mis hermanos, es lo que está diciendo, mucho ojo, en ambos casos, tanto en Moisés como en el faraón, Dios no está actuando porque se lo merezcan, ninguno de los dos se lo merece. Dios actúa en base a su misericordia. ¿Era un malvado faraón, sí o no? Sí. Cuando dice que Dios lo endurece, no quiere decir que Dios le provocó eso, quiere decir que Dios lo dejó ser como era. Eso es lo que quiere decir, Dios los abandona. Pero no me digan que Moisés era el bueno. ¿Era bueno Moisés? Era también un asesino. Quiero que veas, dice Pablo, que cuando Dios actuó tanto en Moisés como en el faraón, Dios actuó en base a su misericordia, no por méritos, porque ninguno de los dos tenía mérito alguno. Escuchen, hermanos, lo que les voy a decir en el nombre del Señor. La salvación se basa en la misericordia de Dios, no en nuestros méritos. Si la salvación se basase en nuestros méritos, nadie sería salvo. Nadie tiene méritos para merecer nada, no los tiene Moisés ni los tiene Faraón. Claro que nosotros nos confundimos, ahí viene el problema, porque Moisés lo consideramos un gran líder, un gran hombre, después se convirtió en un gran hombre. Entonces decimos, Dios lo eligió porque Moisés era bueno. No, no lo eligió por eso, no era bueno, era un asesino. Dios lo eligió por su misericordia, no es por nuestros méritos. Hermanos, ¿no te da gozo y alegría saber que tu salvación no depende de lo que tú hagas, depende de lo que Dios hace? Por eso la salvación es inconmovible y es eterna para todos los que creen en Cristo. Como podemos ver, hermanos, esta manera de proceder de Dios demuestra que Él es soberano. ¿Ya te diste cuenta? Ni modo que me digas a estas alturas del estudio del capítulo 9 de Romano, paz, no, es que aquí Dios tuvo que actuar así porque pues tenía que pagarle así a las personas porque se lo merecían. ¿Quién se lo merecía? Nadie se lo merece. Él es soberano. Él tiene misericordia. Y Él endurece y deja correr a quien Él quiere. Todos en realidad, ni uno ni otro se merecen nada. Si Él lo hace con algunos es por su profunda misericordia. Ese es el Dios verdadero. Dios es Dios, hermanos. Él quiere ser el Dios en tu vida. No quiere ser el Dios que tú quieres crearte. No quiere ser el Dios que te quieres fabricar. Él quiere que entiendas quién es Dios y que tú vivas para Él y conforme a Él, y que seas humilde y que seas agradecido, que dejes de ser orgulloso y pedante y vengas delante de Él cada domingo y entres por sus puertas, como dice el Salmo, con acción de gracias, que entres por sus atrios con alabanza, que cada mañana vivas agradecido porque no te merecías nada, ni yo ni nadie. Entonces el punto 4 es correcto, ¿no? La salvación se basa en la misericordia de Dios, no en nuestros méritos. Ahí están, hermanos. Mira, 4 bases para la elección y para la salvación. ¿Qué mérito tiene el pueblo de Israel entonces? Ninguno. Y nosotros tampoco. No caigamos en el mismo error. Vivamos con humildad. Veamos a las personas en la calle con amor. Pensemos en nuestros compatriotas. Angustiémonos por ellos, oremos por ellos, salvémoslo. Y ahora, hermanos, entramos a la parte más complicada. Ya no tengo tiempo, hermanos. No sé qué hacer. Voy a dar simplemente una pequeña explicación. Y si en esta parte, hermanos, yo sé que las va a haber, hubiese dudas, cuentas conmigo, me puedo sentar contigo
y podemos analizar todo humildemente, confiando en que Dios nos ilumine. Porque aquí se tocan cuestiones profundísimas de Dios, pero no te apresures a juzgarlo, espera. Vamos a verlo, miren. La respuesta natural del hombre, 9 del 19 al 23, es un pasaje largo. No tenemos tiempo, creo que ameritaría otro sermón, ¿no? Pero quiero mencionarlo por lo menos para que lo tengamos. Versículo 19, bueno, espérense tantito. Primero, ¿cómo responde el hombre al saber la elección de Dios? Bueno, déjame decirte que la reacción natural del ser humano cuando se entera cómo Dios hace las cosas, la reacción natural es la siguiente. El hombre dice: si todo depende de la soberanía de Dios, entonces yo no soy responsable de nada. Si Dios es el que jala todas las cuerdas como en una especie de marioneta y Él controla todo, entonces no soy culpable de lo que haga. Maté a mi abuelita, ¿verdad? Porque pues Dios quiso. De hecho, mis hermanos, esta pregunta es la que anticipa Pablo en el versículo 19. Ahora sí, miren lo que dice el versículo 19. ¿Qué dice? Ponme el 19, por favor. Pero tú me dirás. Pablo está hablando con un interlocutor imaginario. Usa la imaginación es la madre de todo. La Biblia se disfruta cuando se lee con la imaginación. Dice: tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Si Dios es el que mueve todo, ¿quién podrá contradecirle? ¿Por qué me echa la culpa? Finalmente lo que yo vengo haciendo pues es lo que Él quiere. Así es que si hago lo malo, pues seguramente se deberá a Él, ¿no? Pablo responde, mis hermanos, de tres maneras. Primero, rápidamente, por favor, porque no tenemos tiempo. Vean el versículo 20, miren la primera respuesta de Pablo. ¿Qué dice? Respondo, dice Pablo, préstale atención. Fíjate, primera actitud que debemos asumir correcta. ¿Qué dice? ¿Quién eres tú para pedirle, qué dice? Cuentas a Dios. ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cuál es su primera respuesta? Pablo dice: no puedes altercar con Dios. Nadie tiene la inteligencia y la capacidad para discutir con el infinito. La sabiduría de Dios sobrepasa nuestra sabiduría. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dios es altísimo. ¿Cómo voy a discutir con Él? ¿Qué está diciendo Pablo? Llegas un momento en que chocas y ya no puedes entender, pero eso que no puedas entender no te autoriza para que juzgues a Dios y lo trates injustamente. No hagas eso. ¿Cómo vas a contender con el Altísimo? Es como el caso de Job. En el libro de Job, Job discute con sus amigos y sus amigos le dan razones de por qué le está pasando lo que le está pasando. Una cosa terrible. Nadie lo convence y cuando por fin argumentan y no se pueden convencer, llega Dios y discute con Job. Y le dice: cíñete y vas a discutir conmigo. Y si puedes contestarme las preguntas, entonces podrás discutir conmigo. Y entonces Dios comienza con Job y le dice, ¿se acuerdan? ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Dónde estabas cuando hacía el universo? ¿Conoces tú el camino de la luz? ¿Conoces el misterio de la luz? ¿Has estado en las puertas de la muerte? ¿Conoces el infierno? ¿Conoces la magnitud del universo? ¿Le has puesto sus bases? Job se queda perplejo y dice: no sé. Hermanos, Dios es infinitamente grande. Hay cosas de Dios que no entenderemos. Y dice Dios: no discutas conmigo, no alterques conmigo, solamente confía. Segundo argumento. Vean por favor el versículo 21. Este está tremendo. ¿Qué dice? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Tiene o no tiene derecho el alfarero para hacer vasijas de usos especiales y otros para usos ordinarios? ¿Tiene o no tiene? Sí tiene.
Así es Dios, dice Pablo. Dios tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera. Hermanos, Él es nuestro creador. Él tiene derecho de darte la forma que quiera. Habemos algunos de nosotros que no podemos aceptar eso y le decimos al creador: te equivocaste conmigo, no me hiciste como debiste haberme hecho, me malhiciste. Y le reclamamos al creador: ¿cómo vas a hacer eso? No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas basas especiales y otras ordinarias. Yo no discuto eso con Dios, lo discutía antes, pero no lo discuto ya. Tú me hiciste como tú quisiste y eso me basta. ¿Cuántas personas podrían sanar ahora mismo si creyeran esto que te estoy diciendo? ¿Cierto o no? Porque ni siquiera se pueden aceptar a sí mismos. Esto los curaría, pero no se dejan curar. Y tercero, hermanos, rápidamente, esta es la más difícil de todas. Versículos 22 y 23. Miren. ¿Y qué dice? Como la canción de José José, ¿no? ¿Cómo dice la canción? ¿Y qué? Si nos dicen de todo, ¿y qué? No vayas a tocar la canción porque no la voy a cantar. Miren, es increíble. ¿Y qué? Dice Pablo: si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción, ¿qué? Si Dios quiso hacer eso, ¿cuál es el problema? ¿No puede Dios hacerlo? ¿No tiene derecho Dios de hacerlo? Y luego número 23, miren lo que dice. Pícale, por favor. ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objetos de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está hablando de dos grupos de personas. Hay un grupo, dice Pablo, de por sí malvados, de por sí malas personas que se merecen la condenación y Dios sí la trajo sobre ellos. Y hay otro grupo igual de malvados también que no merecen nada, pero Dios les quiso mostrar su misericordia. ¿No puede Dios hacer eso? Durante la pandemia les dije: no tengan miedo porque nuestros días están contados. No tengo miedo porque mis días están contados. El día que mi Padre ha destinado que voy a morir, voy a morir. No se puede hacer nada. Dios es el Dios de la vida y de la muerte. Y si Dios no puede ser el Dios de la vida y de la muerte, entonces no es Dios. Dios es el que da vida y Dios es el que mata. Nadie muere en esta tierra si Dios no lo quiere. Dice la palabra que ningún pajarillo cae a tierra sin que Dios lo sepa. Deja que Dios sea Dios. El problema de los judíos es que quisieron controlarlo, pero Dios ya sabía que lo harían y no fue sorprendido. Él estaba preparado para todo porque Él es Dios. Así termina, miren. Vean, ahí no dice conclusión. Ya no me da tiempo de ver lo demás, por favor compréndanme. Versículos 30 al 33, si son tan amables. Ponlo en la pantalla, por favor, hermanito. Miren, ¿qué concluiremos? ¿Qué dice? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. Escuche, 31. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. Versículo 32. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Es Cristo, es la piedra de tropiezo. Y mire lo que dice Romanos 9:33, como está escrito: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en Él no será defraudado. Hermanos, la esencia de la fe cristiana, la esencia de la fe evangélica, la única cosa que hace a los hombres y a las mujeres verdaderos hijos de Dios,
La única cosa que hace a hombres y mujeres parte de su familia y recibir todas y cada una de sus bendiciones es aceptar la justicia de Dios mediante la fe. Es la fe, es la fe, no son las obras. Nosotros somos el pueblo de la fe, fe atrevida, fe grandiosa. No podrás tener una relación profunda con Dios si no dejas que Dios sea Dios. Si sigues tratando de tener un Dios que tú quieres, tendrás la relación con un Dios falso. Yo no quiero eso. También me he fabricado dioses, hermanos, no voy a negarlo, pero no quiero eso. Quiero abrirme a Dios, quiero abrirme a su palabra, quiero quedar fascinado, quiero quedar impactado por su palabra. ¿Quién eres? Yo quiero tener relación con el Dios verdadero, el Dios soberano. Eso debe hacernos humildes, agradecidos, dejar de ser soberbios, dejar de ser pedantes, dejar de creer que nosotros la podemos. Necesitamos confiar en Cristo Jesús con todo nuestro corazón, confiar en su misericordia, confiar en lo que Él hizo, porque si confío en mis méritos y en lo mío, no alcanzaré nada. Ahora, hermanos de la iglesia Vida Plena Jalapa, no caigamos en el mismo error que cayeron los judíos. ¿Se acuerdan cuando empecé el mensaje? Los judíos dijeron: nosotros debemos ser especiales porque nos eligió a nosotros y a ustedes no. Lero, lero. ¿Se acuerdan? Luego nosotros caemos en el mismo error. Nos sentimos superiores, ¿no? Como la canción, me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. No, ese es José Alfredo Jiménez, eso no es la Biblia. Debemos de ser ¿cómo? Humildes. ¿Cómo debemos vivir? Humildes. Estás puesto donde vives y en tu trabajo para que lleves la luz a mucha gente. Entiéndelo. No sea que Dios retire de tus hijos y de tus nietos la bendición. ¿Cuál es la única manera de vivir correctamente nuestra relación con Dios? Ahí te va, si lo quieres anotar en tu guía. Es con humildad. No te presentes delante de Dios, sino con humildad. Quiero invitarles, hermanos, a que nos pongamos de pie y cerramos orando a Dios con todo nuestro corazón.